Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Normalmente, como decías, nosotros los economistas tenemos el sesgo de comparar todo al Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción anual, y estimabas que este problema fiscal, que es el principal problema al que nos enfrentamos en este momento, se estima hoy en el 6% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto más o menos son 60.000 millones de dólares, de tal manera que el 6% estamos hablando de un faltante de ingresos anuales de 3.600 millones de dólares. Si la regla fiscal lo que buscaría es ponerle un techo a eso, no más allá, digamos, del 3%, quiere decir que el ajuste, ¿verdad?, ya sea por la vía de los gastos o de mayores ingresos, es de una magnitud de 1.800 millones de dólares anuales. Sí. Un poco para ubicar a nuestros... Sí. No son pinos, ¿verdad? No, es bastante plata y no es fácil, ¿verdad? Por eso, vamos a ver, soluciones extremos no nos van a llegar a ninguno de esos. Al final hay que meter todo en un paquete, hay que meter los tres componentes de esto tiene que haber un control de gastos mucho más estricto, tiene que reducirse los gastos, sobre todo el crecimiento automático de los salarios, hay que abandonarlo. Dos, va a haber que ver algo más de ingresos tributarios, nos guste o no nos guste, a nadie le gusta pagar impuestos, por eso se llaman impuestos, no voluntarios. Y el otro es generar más crecimiento económico. Antes se decía que la mejor reforma fiscal siempre era una buena cosecha del café. Cuando el café estaba bien, todo el mundo tenía plata y no le importaba tanto pagar impuestos, al gobierno le llegaba más plata. Hoy en día, bueno, el café ya no es tan importante, pero la mejor reforma fiscal es reactivación económica, que la economía vuelva a crecer, que el sector privado pueda generar más empleos. Al generar más empleos, pues la gente tiene más plata, puede gastar más, paga más impuestos, puede pagar un poquito más de impuestos con menos disgusto. O sea, esa parte hay que reincorporarla. Creo que nos hemos enfocado mucho en las dos primeras partes, y en la Asamblea se discute mucho esa reforma de mucho de ingresos, un poquito de gastos. El Ejecutivo tiene que tomar medidas para reducir gastos, pero se nos ha olvidado el tema de crecimiento económico, reactivación, y que pasa por, tener estabilidad económica, que no se nos venga la crisis fiscal, pero también un montón de otros factores que tienen que ver con la competitividad país y que se han descuidado y que no nos permite crecer más de lo que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, Luis, básicamente esta administración Solís-Rivera casi que llega a su conclusión y precisamente nos encontramos ahora los costarricenses en una coyuntura electoral en segunda ronda, donde se decidió que los dos candidatos Alvarado sean los que vayan a la segunda ronda el 1 de abril, sea don Carlos Alvarado o sea don Fabricio Alvarado. ¿Por qué dicen que la discusión actual de este problema ya no es un tema económico, sino político? A ver, los economistas y los que decimos que somos más técnicos y no tanto políticos, tenemos el panorama más o menos claro. Las recomendaciones ahí están, sobre la mesa. La discusión se torna política en el tanto hay que escoger dentro de un menú de posibilidades y dentro de un abanico donde, pues sí, hay algunos que lo que dicen es, no, a mí me parece que la solución tiene que ser cobrarle más impuestos a X, Y, Z, que no están pagando suficiente, y a W, que también debería ser muchísimo más, que deberían pagar. Y por otro lado están los que dicen, no, es que del lado del gasto hay gente que está con salarios muy altos y por lo tanto hay que recortarlos, hay mucha ineficiencia. Hay los pluses salariales, los incentivos a nivel de funcionarios públicos que crecen automáticamente todos los años, mientras trabajadores del sector privado les crece la inflación y un poquito más, a los empleados públicos les ha venido creciendo la inflación y mucho más, lo cual ha generado disparidades de ingresos que hay que corregir, muchas ineficiencias, pero bueno, entonces cuando se propone que alguien tiene que pagar impuestos, todos dicen, no, cóbrele pero a los otros, a mí no me cobre, y cuando se dice del gasto, dice, no, a mí no me toque, no me toque el gasto. Entonces, políticamente hay que balancear dentro de todo esto, y ver un término medio donde al final creo que todos tenemos que estar claros que todos tenemos que pagar un poco más, ya sea por la vía de más impuestos
o por la vía de menos beneficios que vamos a recibir de parte del gobierno. Ahora, yo sé que no es el campo tuyo, pero siendo una persona de cultura general, te puedo preguntar el tema este de que ese proyecto que vendría a darnos el 1.9% del PIB de auxilio para reducir un poco el problema fiscal, que primero hay que llevarlo a una votación del artículo 208 bis. Para nuestros seguidores, cuando les dicen 208 bis, ¿de qué estamos hablando? Sí. Bueno, lo que llaman también la vía rápida. La vía rápida. Es una manera de... A ver, ya sabemos los problemas que tiene aquí la Asamblea Legislativa, que los diputados les gusta hablar muchísimo y cuando entra un proyecto de ley todos quieren hablar y utilizar el máximo de tiempo que les permiten. Además no hay límites en las mociones que pueden poner, entonces una moción le da derecho a hablar tanto y después ponen un carretillo de 1000 mociones que cada uno le da derecho a hablar tantos minutos, al final se vuelve una eternidad y proyectos que son de conveniencia nacional terminan o no aprobándose o aprobándose muchos años después cuando ya es demasiado tarde. Entonces creo que aquí la idea es que dada la prisa que tiene el país en resolver el problema fiscal, porque ya se nos está acabando las líneas de crédito, los inversionistas internacionales ya nos están diciendo de que no nos quieren prestar más plata, nos han bajado la calificación de riesgo, las calificadoras, diciendo que somos un país muy riesgoso, y sobre todo nos castigan que somos un país que somos incapaces de resolver nuestros problemas. Entonces, bueno, aquí vienen políticamente, hay que hacer algo. Los diputados se están tratando de poner de acuerdo, de decir, bueno, para no tener que pasar por todo el calvario de mociones eternas, hay un mecanismo en la Asamblea, este 208 bis, que es la vía rápida, que les pone un límite de tiempo a la votación y les dice, bueno, está bien, pueden hacer mociones, lo que quieran, pero se tiene que acabar en cierto tiempo, ya no más discusión, ya no más mociones, y se vota el proyecto a favor o en contra. Y eso es lo que han venido trabajando diputados de diferentes fracciones para este proyecto de fortalecimiento fiscal, a ver si logran esa 208 bis, que en el mejor de los casos estaría aprobado, creo yo, 1 o 2 meses después de que ingrese el próximo gobierno en mayo. O sea que tampoco es así como que para mañana, ¿verdad? Aquí nuestros seguidores nos escriben y nos preguntan qué tan relevante es en toda esta discusión y qué se entiende por reactivación económica. Reactivación, si lo queremos ser muy técnico, es nada más volver a crecer al ritmo de crecimiento que crecía Costa Rica antes, la producción, ¿verdad? Y por lo tanto los ingresos de la gente, ¿verdad? ¿Cómo lograr esa reactivación económica? Es todo el tema de no solo lograr estabilidad en la parte fiscal para que las tasas de interés no sigan subiendo y la gente pueda tener un poco más de plata para gastar, sino además por todo el tema de los factores de competitividad que le permitan al sector productivo privado generar más empleo y por lo tanto que la gente tenga más ingresos. Al final es más producción y más ingresos, reactivación económica. Nos dicen acá de que el Banco Central explica en su programa macroeconómico que el desempleo que estamos teniendo es estructural. ¿Qué se entiende por desempleo estructural? Sí. A ver, el que sea estructural se refiere a que aunque la economía crezca muchísimo más de lo que está creciendo ahora, el desempleo puede ser que baje un poco, pero no lo vamos a llegar probablemente a ver bajar a los niveles del 4 o 4,5% que teníamos antes de la crisis 2007-2008. Para que pueda bajar esos niveles hay que trabajar en otros aspectos, y sobre todo porque, el crecimiento, cuando uno habla de crecimiento del PIB o de la producción es muy macro, pero ahí puede ser que hayan sectores que estén creciendo, que son muy dinámicos, pero que no necesariamente están contratando más gente, porque la tecnología ha avanzado, están usando tecnologías nuevas, hacen proyectos de innovación donde crece su producción, pero no necesariamente crece al mismo ritmo el empleo. Entonces hay que trabajar en otros sectores que no son, digamos, tan dinámicos hoy, sobre todo agricultura, construcción y comercio, que tienden a ser muy intensivos en contratar gente y que no están siendo tan dinámicos. Entonces hay que ver
que la producción no solamente crezca, sino que crezca, hay que hacer cambios estructurales dentro de la economía para que crezcan eso. Y el otro tema son dificultades, hay que trabajar en las dificultades que hay hoy en día para contratar personal, ¿verdad? Entonces, las cargas sociales es uno, que entonces hace que haya mucha informalidad, que muchas empresas prefieran comprar una máquina para aumentar su producción en vez de contratar más personal, porque el personal les sale muy caro. El tema de las jornadas que son poco flexibles, ¿verdad? Entonces hay ahora jornadas novedosas que permiten a la gente tener más beneficio, pero además a las empresas tener más productividad, entonces por lo tanto es lo que llama flexibilidad laboral. Es que en vez de obligar a las empresas a que contraten a la gente a trabajar 8 horas diarias durante 6 días o 5 días a la semana, que puedan hacer jornadas de 12 horas en un día sin que necesariamente sean extras, pero en vez de trabajar 6 días a la semana trabajan 4, la persona tiene 3 días libres en vez de 1, ¿verdad? Entonces permite eso, o en actividades, por ejemplo, turismo que tienen estacionalidades, trabajan muy duro durante la parte del verano que llega mucho turista, pero el resto del año no tienen trabajo, entonces bueno, que acumulen jornada durante una época y después descansan, tienen vacaciones más largas en otra, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Okay. El tema de teletrabajo es fundamental, ¿verdad? Ahora que está la modernidad y las telecomunicaciones, ¿verdad? Y el tema de educación es fundamental, pasando por educación dual para entrenar mejor a los jóvenes, para que estén mejor entrenados para entrar al mercado laboral. El tema del INA, o sea, cambiar todo el tema del INA para reentrenar a los que ya no son tan jóvenes, ya salieron de secundaria o ni siquiera obtuvieron el bachillerato y que puedan insertarse a esta nueva economía. Todo eso es fundamental. Okay. Aquí nos dicen, Luis, nuestros seguidores, que hemos cuantificado el impacto de impuestos, pero ¿qué hay de gastos? Sí, bueno, la propuesta que está en la Asamblea Legislativa. Definitivamente, digamos, el proyecto que hay ahora está muy sesgado hacia el lado de ingresos del 1,5% y por medio de reglas fiscales se pretende que pueda ser 0,5%, pero las medidas del Ejecutivo, o sea, ya no legislativo, sino el Ejecutivo que debe tomar para controlar el gasto, tienen que aportar por lo menos 1,5 adicional, no de un solo golpe, sino a través del tiempo. Una de las medidas que se ha hablado, por ejemplo, es el tema de los pluses. Si se controlaran los pluses y que el crecimiento de los salarios de los empleados públicos en conjunto entre ajuste por inflación más salarios, que no crezca más de la inflación, incluso probablemente debería crecer hasta menos que la inflación, pero que solamente crezca la inflación, eso tenía un impacto al cabo de 4 años de más o menos un poco más de 1 punto del PIB. Y el otro que hay que hacer es, vía más crecimiento económico, eso debería aportar por lo menos 1 punto adicional del PIB si la economía creciera mucho más. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.